Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sígame con su vista, por favor. La escritura dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es muy breve el versículo. Vamos a estudiar un poco más más bien el pasaje en lo que se refiere al sometimiento, pero me voy a enfocar al menos en esta breve introducción en este versículo. Nuevamente, capítulo 5, versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que vamos a hablar esta mañana es acerca de los roles de la familia. Los roles de la familia. Y dentro de este pasaje nosotros podemos identificar al menos cinco roles, no específicamente de la familia, pero encontramos 5 roles. Número 1, en referencia a las casadas. Número 2, en referencia a los maridos. Número 3, en referencia a los hijos. Número 4, en referencia a los padres, papá y mamá. Y número 5, en referencia a los siervos. Estos roles están definidos en la escritura. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en los primeros 4 roles. Dije número 1, ¿cuál fue? Las casadas. Número 2, los maridos. Número 3, hijos. Y número 4, papá y mamá. Cuando la escritura nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, todo esto, este tipo de sometimiento tiene una tendencia con respecto a la imitación. ¿A la imitación de quién? Precisamente de Cristo. Y nuevamente, cuando hacemos referencia al sometimiento los unos con los otros, se habla específicamente de los roles que encontramos en la escritura y que ya mencionamos. En eso se basa el sometimiento. Sin embargo, tenemos que entender el sometimiento a la luz de la palabra del Señor. Si nosotros pudiéramos escuchar acerca del sometimiento en un ámbito terrenal, pudiéramos relacionarlo con una forma de castigo posiblemente, pero realmente el sometimiento, de acuerdo a la luz de las escrituras y en estos pasajes, no tiene que ver absolutamente nada que ver con ello. Todo es en referencia a la persona, a la esencia de Cristo Jesús. Y me llama mucho la atención que en estos pasajes el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que para nosotros llegar a un punto del sometimiento los unos con los otros, debemos de entender que nuestra mayor figura de imitar es Dios o es Cristo Jesús. Y todo, absolutamente todo, comienza desde este punto. Nosotros posiblemente tenemos percepciones, tenemos ideas, tenemos reglas en nuestra sociedad y demás. Incluso tenemos una forma de cultura con la que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Cultura, por ejemplo, en el caso de los hombres, una cultura machista que venimos arrastrando desde hace muchos atrás. Ahora, en la contraparte se han levantado algunas mujeres con un sentido y término del feminismo que no es el adecuado. Si bien tendremos que entender que hay derechos por los cuales tenemos que pelear o luchar con relación a las mujeres, han llegado a tal grado en este momento de violencia, o han llegado al punto de la violencia, en donde prácticamente esto no tiene que ver nada
con el orden que Dios ha establecido. Así que tenemos que ser muy inteligentes en ese sentido. Y que la iglesia pueda comprender que precisamente el hombre más grande de imitar se llama Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Otra cosa de la que me llama la atención ahí en el mismo pasaje, en este mismo libro, es el versículo 15, donde el apóstol Pablo nos dice: mirad pues con diligencia, mirad pues con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? ¿Qué significa diligencia? ¿Qué significa ser diligente? Significa cuidado al ejecutar algo. Cuidado al ejecutar algo. Mira con mucho cuidado cuando tú estés ejecutando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar con diligencia? La respuesta en el mismo versículo: ¿cómo andéis? ¿Cómo andamos? No, pues yo ando bien, bien chido, dice. No se trata de cómo está su estado de ánimo. ¿Cómo andamos delante del Señor? El apóstol Pablo dice: mirad con mucho cuidado, con mucha diligencia, cómo andéis delante del Señor. Incluso nos dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Atención a aquella frase: no como necios, sino como sabios. Santiago capítulo 3, versículo 13. Acompáñenme, por favor. Estamos todavía en esta parte introductoria, pero de aquí se desprenden muchísimas cosas. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No anden como necios, sino anden como sabios. Y enseguida Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bien, que quien sea sabio y entendido, ¿qué tiene que hacer? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre sus obras, o muestre ¿por la qué? ¿Por la qué? Por la buena conducta. Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usted puede continuar leyendo más adelante, no este es el momento, no es el momento, puede continuar leyendo en casa lo que Santiago le dice a la iglesia con respecto a ello, con respecto a una persona que camina en necedad. Si tienes celos amargos, si tienes contención, si tienes pleitos, si tienes ira en vuestro corazón, deséchala, desecha todo aquello. Así que tenemos que enfatizar sobre el hecho de que nosotros tenemos que caminar en sabiduría delante de Dios, haciendo buenas obras, y de aquí parte absolutamente todo. Nuevamente regresando al libro de Efesios: sed imitadores de Dios, procura con diligencia cómo andéis. En otra porción el apóstol Pablo nos dice: procura con diligencia, otra vez con diligencia, esta palabra es importante, presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, como aquel que no tiene de qué avergonzarse. Lo voy a repetir para aquellos que necesitan escucharlo nuevamente. Procura diligentemente presentarte a Dios como un obrero aprobado. ¿Qué es lo contrario de aprobado? Pues reprobado, ¿verdad? Así que no necesitamos reprobados, sino necesitamos aprobados. Con diligencia. Con diligencia, dijimos que la diligencia es cuidado de ejecutar algo. Procura con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado.
aquel que no tiene de qué avergonzarse. Y esto nos habla absolutamente de conducta. Conducta. ¿Cómo nos conducimos delante de Dios? ¿Cómo nos conducimos delante de los demás? Bien, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado. Bien, partiendo de ahí tendremos que ir al primer asunto con respecto a los roles. Para todas las casadas, ¿cuántas mujeres casadas hay aquí? Pues ya ni modo, dijo una, ¿verdad? No las escuché con tanta seguridad. Para todas las casadas, ¿qué dice la Escritura respecto a ello? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Posiblemente ya veremos algunos hombres, ves, te dije, yo soy la cabeza, no se me adelanten porque esto no es para ustedes. Todavía no llegamos a la parte de los maridos. ¿Para quién es esto? Es para las casadas. Así que no es momento para que los hombres hagan un reclamo. ¿Ves? Te dije, es que la Biblia dice que yo soy la cabeza. Sí, el marido es la cabeza, pero este llamado no es para ustedes. Este llamado es para las mujeres casadas. El asunto de la cabeza es otro tema. Y ahorita llego con ustedes. Casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si bien podemos entender, hermanos, que Dios ha llamado al esposo a ejercer un liderazgo, este liderazgo, escuche bien, este liderazgo no es absoluto. Es decir, el esposo no debe ser seguido si llama a su esposa a pecar. ¿Está conmigo? ¿Quiere que se lo repita? Otra vez. Dios ha llamado al esposo a ejercer liderazgo, ¿estamos de acuerdo? Pero este liderazgo no es absoluto, ya que el esposo no debe ser seguido si llama a su esposa a pecar. El rol de liderazgo se asigna, o en el rol de liderazgo le asigna la iniciativa de guiar a su familia para glorificar al Señor. El marido tiene una asignación como liderazgo, aunque bien todavía no entro de lleno a la parte del marido, pero parte de la función del marido es precisamente llevar a su familia a glorificar al Señor. Si regresamos al punto del sometimiento de los unos con los otros, tendríamos que entender que todos los cristianos deben moldear su comportamiento social según la humildad y la bondad de Cristo. Deben moldear su comportamiento. ¿De qué manera lo moldeamos? En base a nuestras acciones. Así que regresando al punto en el que estamos centrados en este momento, el asunto de las casadas. Una esposa cristiana. ¿Hay esposas cristianas aquí? Cristiana quiere decir que vive en el temor del Señor y que está sujeta a los principios de la palabra del Señor. ¿Hay mujeres cristianas aquí? Bien, las mujeres cristianas, la esposa cristiana está llamada a aceptar con gratitud el cuidado y el liderazgo de su esposo. Amén. Amén. Eso no me gusta, tal vez pudiera decir. Sí quiero enfatizar sobre el hecho que este tipo de liderazgo, ya lo dijimos, no es absoluto.
Porque en la medida que el esposo lleve a su esposa a cometer pecado, esto no es bueno delante de Dios. ¿Está conmigo? Creo que los voy a tener muy calladitos esta mañana. Con respecto a la mujer, tendremos muchas cosas buenas que decir, pero por supuesto también otras muchas cosas que corregir. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Si hablamos de sabiduría, la escritura nos dice la mujer sabia. La mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba, más la necia con sus manos la derriba. Así que tenemos que estar en el entendido que necesitamos mujeres sabias para que sepan edificar su casa adecuadamente. Y este es un rol que le corresponde precisamente a la mujer. Por favor, si usted está en un panorama de mujer necia, ponga atención y permita que el Espíritu hable a su corazón. Posiblemente podamos decir, no, yo no soy esa mujer. Pero seguramente hoy la palabra va a llegar a nuestros corazones y nos va a mostrar una evidencia de lo que realmente somos delante del Señor. Así que bien, seamos o sean de aquellas mujeres sabias que saben edificar su casa. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 9. Atención. Proverbios 21, 9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. No me quiero referir al hecho de que ustedes sean este tipo de mujeres. Sin embargo, de alguna manera nosotros tenemos que exponer la palabra. Y bien, si la palabra genera un cambio en ustedes, damos gloria a Dios. Si la palabra en este momento no es necesaria, tal vez, o no es tan correctiva porque usted se dirige adecuadamente delante de Dios y con su familia, usted puede tomar estos elementos para poder guiar a otras mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Para poder ayudar a otras mujeres. No hay otras mujeres allá en el mundo que necesitan de nuestra ayuda. Bien, usted tiene que verlo esto de dos maneras. Si usted necesita corrección, usted dice amén. Si no necesita la corrección, usted guarda la información, guarda la palabra y usted la comparte a una mujer que necesita esta información. ¿Estamos bien? No se sienta atacada. El asunto no es atacarle, el asunto es corregir. Si no hay corrección, usted tiene un elemento muy valioso para poder ayudar a otra mujer. Así que la escritura nos dice por medio de este proverbio, es mucho mejor vivir en un rincón. Me gustaría vivir, tal vez dice el marido, en un lugar apartado que con aquella mujer que es súper rencillosa. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Segunda parte. Y gotera continua. Y gotera continua. ¿Están todos ahí? Capítulo 19, versículo 13. Segunda parte. Y gotera continua, las contiendas de la mujer. Porque llega un momento donde la mujer está dale y dale y dale y dale y dale y ya te dije y los niños y esto y lo otro, hasta que llega un momento donde el marido explota. Y esto lo asemeja a una gotera que está continua. ¿Qué puede llegar a ser una gotera continua? Parece tan inofensivo, ¿verdad? Usted métale la mano debajo del grifo a una gotera. ¿Qué le hace la gota a su mano?
¿Qué le hace? No le hace absolutamente nada, pero deje esa gotera abierta en un espacio de concreto durante muchos días y una gotera que parece totalmente inofensiva va a perforar el concreto. ¿No es así? Es una ley, ¿verdad? No lo digo yo, es una ley y sucede. Bien, en esa misma semejanza la Escritura nos dice que una mujer de este tipo es como una gotera. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hasta que un día truena todo el asunto. Sin embargo, también la Escritura nos habla sobre aquel tipo de mujeres que son temerosas de Dios. Y en el capítulo 31, versículo 10, la Escritura nos dice: mujer virtuosa, mujer virtuosa. Por supuesto que hay mujeres con muchísimas virtudes, y esperamos que esas sean las mujeres que están aquí en esta mañana. Amén. Ahí sí gritaron, ¿verdad? Pero ahora dice, mujer virtuosa. Ay, ay, ay. A lo mejor no es tan fácil encontrarla. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cuántos de los maridos podemos decir esta mañana, he encontrado la mujer virtuosa? Yo puedo decirlo, amén. Otra vez, ¿cuántos hombres pueden decir, he encontrado la mujer virtuosa? ¿No los pellizcaron? ¿Los jalaron la oreja? Bien, ya sabemos quién manda ahí, no hay problema. Y acá y allá. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bien, hemos de decir que la hemos encontrado. No sé si todos. Versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Y miren la característica que se resalta: y no carecerá de ganancias. Es decir, la mujer virtuosa es una mujer administradora dentro de la casa. Sabe administrar las finanzas. Es decir, cuando la Escritura nos dice no carecerá de ganancias, quiere decir que hay una mujer que está administrando adecuadamente los recursos dentro del hogar. Ahora bien, ¿quién administra los recursos? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es el mejor para administrar los recursos en casa? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién debe ser el que tiene que administrar los recursos dentro de la casa? Error. Pero hoy estamos aprendiendo, ¿sí? ¿Quién tiene que ser el que administre los recursos de la casa? Es que ya dijeron mujer y yo les dije error, ¿verdad? Pues entonces nos queda el hombre. Error también. Otra vez, ¿quién es el que debe administrar los recursos de la casa? El que lo administre mejor, punto, se acabó. El que lo administre mejor. Pero qué triste es ver a mujeres que tráeme toda la raya, todo lo que ganaste, y se lo quita el marido. O bien hay algunas mujeres que tienen la tarjeta, ¿verdad? Como ya no se paga en efectivo, sino que la mujer tiene la tarjeta, va y saca todo el dinero y lo deja todo despelucado, como decimos. Y luego tristemente, oye, no tiene ni siquiera para su transporte, no tiene para la gasolina, no tiene ni para comprarse un refresco y ni lonche le echa aparte. Eso no sucede aquí, yo sé que no sucede aquí. Ahí va con su negrito Bimbo, ¿verdad? Bien contento. Y su Jumex de 233 mililitros. Te preparé lonche, mi amor. Y su sopa Maruchan. Ya dije muchos comerciales. Pero bien, hermanos, quien sepa administrar mejor los recursos es quien debe hacerlo. Sea consciente de que el hombre tiene necesidades. Sea consciente, por el otro lado, que la mujer también tiene necesidades.
vamos a cambiar en el ámbito o el rubro en cuanto a la administración, aquel hombre que administra todo y que no le da ni siquiera un peso para la mujer. Ahí está, tu dinero para toda la semana, 300 pesos. Porque hay familias así. Y a ver cómo le haces. Y si te sobra, me regresas el cambio. Y entonces tiene que comprar pollo, tiene que comprar carne, tiene que comprar agua, tiene que comprar tortilla, etcétera, etcétera. Con 300 pesos, ni la cena que se echa ahí, las hamburguesas. En un ratito se le va. Hermanos, seamos conscientes de ellos. Bien, no es un retiro matrimonial, así que no me voy a meter mucho en ese tema. Una mujer virtuosa es administradora, versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer trabajadora, es una mujer trabajadora. Estamos hablando acerca de los roles dentro del hogar, pero hay unas características que se resaltan con respecto a la mujer virtuosa. Espero que haya muchas mujeres virtuosas esta mañana aquí. Trabajadoras, versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es una mujer esforzada. Y por supuesto, pudiéramos decir valiente también. Esforzada. Entonces, bueno, al menos vimos 3 características. ¿Las tiene ya? Número 1, administradora. Número 2, y los demás, ¿por qué no dicen nada? Entonces, ¿no lo tienen? Es una mujer, otra vez 1, administradora, una mujer, trabajadora. Número 3, es esforzada. Para eso sirven los apuntes, hermanos. Para que usted lo lleve, para que usted lo recuerde. Más vale una tinta endeble, dice el dicho, que una mente brillante. Pero incluso a las mentes más brillantes se nos olvidan las cosas. Y más si vamos rebasando ya una edad considerable. Se nos va el avión bien feo, ¿verdad? Muy bien. Esto me admira. ¿Quiere decir algo? Ok. Primero tengo que decir, ya nos exhibiste. No está por más decirlo, son mis suegros, entonces hace dos énfasis, ¿verdad? De alguna manera, tal vez por el tipo de negocio no hay una cantidad específica, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿verdad? Es que no sé cuánto exactamente percibo, ¿verdad? Pero a veces van mal, entonces no hay una forma de decir gano 20, gano 40. Pero hermanos varones, es necesario que nosotros podamos ser tan transparentes con nuestras esposas. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, tenemos que ser transparentes. Ahora bien, el otro énfasis es el asunto de jamás le ha faltado absolutamente nada. Es decir, ha tenido periodos y han tenido periodos de crisis como todos nosotros. Pero lo que ella puede resaltar es el asunto de que jamás me ha faltado nada, ¿verdad? Y por supuesto, el trabajo del marido. Amén. Muy bien. Es un testimonio. Lo que quería enfatizar para cerrar el tema de la mujer es el hecho de que la mujer que teme a Jehová, versículo 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuántas mujeres están ávidas de recibir una alabanza de su marido? ¿Qué es alabanza? Para no confundir el término de el asunto espiritual. Porque el asunto alabanza no quiere decir exactamente, no tiene que ver con un tema de adoración específicamente. La palabra alabanza quiere decir resaltar las cualidades de. ¿Cuántas mujeres están ávidas, tan ávidas de que sus cualidades sean resaltadas por sus maridos? Y eso es una bronca de nosotros.
Pero bien, hago énfasis en el hecho de que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Manténgase en el temor al Señor. Siguiente rol dentro de la familia. Tenemos mucho más, pero me puedo tardar hasta 1 hora con cada rol, verlo a manera de estudio. Pero bien, tenemos que acabar. Y no quiero que se me peleen ahorita, ¿verdad? No quiero broncas. Llévese a la casa, llévela en el corazón. Insisto, hay que corregir, corregimos. El segundo rol que encontramos ahí en la palabra es con respecto al marido. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Estamos ahí todos? Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Aquí hay una comparación con respecto a la esposa y a la iglesia de Cristo. Dos conceptos que tenemos que señalar en esta porción de la palabra. Número 1, entrega. Y número 2, fidelidad. Es mucho más sencillo, aunque no en todos los casos, es mucho más sencillo que una mujer sea fiel a su marido a que un marido sea fiel a su mujer. Pero la Escritura nos dice que el marido tiene que amar a su mujer a tal grado de compararlo como Cristo amó a la iglesia. Y la primera frase que encontramos ahí es: y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos habla de entrega o sacrificio. Si bien tendremos que decir que tal vez algunas mujeres no cumplen su función dentro de la casa, ahora voy con los hombres, porque los maridos no cumplimos con las funciones dentro de la casa. No nos entregamos, no nos sacrificamos por la causa. Cuando hablamos de autoridad, el énfasis en esta porción de la palabra no es la autoridad del esposo para gobernar, sino su responsabilidad de amar. Por eso es que he aclarado, si nos referimos o si vamos algunos versículos antes para tomar de excusa que el hombre es la cabeza del hogar, el llamado aquí no es para el hombre, es para la mujer, para que la mujer entienda que el marido debe liderar, pero debe liderar conforme a los principios, decretos, mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuál es el rol que debe aceptar el hombre en su posición dentro de la casa? Precisamente no es referirnos a una situación autoritaria, sino a una responsabilidad de amor o de sacrificio para con su esposa. Amén. Y esto cambia muchísimo la cara de la moneda. Si nosotros hombres entendemos esto, va a ser mucho más sencillo que la mujer entienda también su rol dentro del hogar y que sepa que la cabeza de la casa es el marido. Pero cuando el marido no ha entendido su rol, es por eso que tenemos tantos conflictos en la sociedad. Porque el marido no toma conciencia de lo que significa amar a su mujer. Así que tendremos que entender que los esposos son llamados
escuche, son llamados a ajustar sus vidas a las necesidades de sus esposas, y proveer para su crecimiento y desarrollo espiritual. Así que como encomienda, varones, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras esposas en el temor al Señor. ¿Por qué tenemos tantos rompimientos? Precisamente porque no hay una relación basada en lo que Dios habla por medio de su palabra, porque no entendemos lo que Dios habla por medio de ella, porque no entendemos conceptos como el amar, como el sacrificio, como la entrega. El hecho de estar preocupados, por ejemplo, en el ejemplo, estar preocupados porque nada falta en el hogar, eso es importante, pero también es importante entender que la mujer tiene diferentes necesidades. A veces son necesidades, a veces son necedades. Tampoco será necesario confundir. Es que se me rompió la uña. Pudiera ser una necesidad, pero también pudiera ser una necedad. ¿Okay? Esto no me corresponde a mí ya decirlo. Según la economía en cada casa, usted sabe que puede y que no puede. No voy a hablar más. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Es interesante que la exhortación no se haga específicamente a la mujer, sino esta exhortación se haga directamente al hombre. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio, ¿qué dice la escritura? Es un falto de entendimiento. En otras palabras, es un necio. No tiene sabiduría. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Además, corrompe su alma el que tal hace. Aún añade aún más, y en esto requiere de entenderlo de una manera mucho más profunda, que incluso pega en el ambiente espiritual. Versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Ahora bien, no vayamos al hecho de que se ha sucedido en el pasado, no haya manera de encontrar perdón delante de Dios. Porque de hecho tendremos que decir que en Cristo hay perdón. Y en Cristo todas las cosas pueden ser hechas nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Pero las cosas del pasado se tienen que quedar en el pasado. Y es aquí donde tenemos que entrar en la reflexión. Construir nuevamente sobre bases firmes en nuestro matrimonio. Insisto, este es un asunto que mayoritariamente se hace referencia en relación al hombre porque es mucho más frecuente. Hoy en día vivimos tiempos terribles en donde no solamente el hombre comete adulterio, sino también la mujer hoy en día comete adulterio. Así que bien, la exhortación aplica para ambas personas, pero se enfatiza mucho o mucho más sobre el hecho de que el hombre es más permisible en ese sentido. Así que tengamos mucho cuidado, hombres, y mantengámonos. Es muy seria la comparación que el apóstol Pablo hace con respecto al marido. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Qué tremenda comparación nos hace.
Tenemos una gran responsabilidad como hombres. Tercer rol dentro del hogar. Hijos, ahí van los jóvenes, que están de este lado y otros que tenemos de este lado. Hijos, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ay papá, es que esto no es justo. Pudiéramos hablar de justicia e injusticia dentro del hogar, en el sentido de tal vez labores, tareas dentro del hogar. Y es que, como decimos acá en el norte, hay unos padres que se le bañan a sus hijos. Así decimos acá en el norte, ¿verdad? Se pasan, o decimos se pasan de lanza. Son tan estrictos en las tareas. Pero bueno, estamos con los hijos, ¿verdad? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Tomen en cuenta también, así como la misma situación o la posición que se encuentra la mujer con respecto al marido, entender que debemos, o la mujer debe ser sumisa, siempre y cuando el Señor también apele a los principios bíblicos. De la misma manera, los hijos tienen que corresponder cuando los padres apelan a los principios bíblicos. Por supuesto que los hijos necesitan corrección, ¿no es así? Estamos en tiempos modernos donde los hijos defienden sus derechos. Y hemos llegado al grado o a la situación de decir, es que no me puedes pegar porque la ley me protege, ¿verdad? Pero todos aquellos que somos, vamos a decirlo de esa manera, de la vieja escuela, ¿cómo aprendimos? ¿Cómo? Con la chancla voladora. No estoy diciendo que tengamos que estar en esos términos ni en esas condiciones, que sea bueno o que no sea bueno. Solo me quiero referir al hecho que de alguna manera nosotros tuvimos corrección, tal vez no buena, pero tuvimos corrección, ¿no fue así? ¿Y esa corrección nos sirvió? Sí, por supuesto, y todos podemos decir lo mismo. Por supuesto que nos sirvió la corrección. Y todavía, grandotes, ¿verdad? Y todavía. Por supuesto que los hijos necesitan corrección, así que hijos, estén conscientes de ello. La promesa para ustedes es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días, la promesa, para que tus días se alarguen. En esta porción de la palabra dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieren que les vaya bien? Honren a sus padres. ¿Y cómo he de honrarlos? El hecho de cumplir con las necesidades básicas, por ejemplo, el estudio. Si ustedes se esfuerzan para poder salir adelante con respecto a sus estudios, de esa manera nos honran. Tengo la satisfacción de tener 2 licenciadas ya en casa y una en proceso. Es una grande satisfacción, así como también de alguna manera yo en su momento pude darle una satisfacción a mi padre y a mi madre, y también tener una licenciatura. Ese era un deseo de su corazón y gracias a Dios que lo pudimos lograr. Por supuesto que hay mucha satisfacción en el ver a sus hijos realizados, ¿no es así? Y ver que se desarrollen y ver que continúen hoy ya con familia y demás, y poder, qué gran bendición poder ver a nuestras siguientes generaciones. Es una gran bendición. Hijos, honren a sus padres. Esto solamente es un ejemplo, pero hay muchísimas cosas por las cuales podemos obedecer, simplemente en la obediencia. En la obediencia. Rápidamente, Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 1.
Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio es tristeza de su madre. Capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Mas el burlador o el hijo necio no escucha las reprensiones. Capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, mire cómo lo compara, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Ay, no me diga así, no, yo no lo digo, lo dice la escritura. Si tú no amas la corrección, eres un ignorante, porque si hay una corrección es para tu beneficio, siempre y cuando sea así, es para tu beneficio. Por supuesto que la disciplina no es causa de gozo, dice Santiago. La disciplina no es causa de gozo para nadie, ¿o sí? Ay, qué padre, me van a cintarear. Aquí, papito, ahí se pone. Corríamos, ¿verdad? Ya hacíamos así. Y todos sabemos la frase, y si te mueves, te toca doble. No así en los tiempos antiguos, que con las cuartas, hermanos, de los caballos. Todavía mi padre todavía le tocó, pero él ya sabía, ¿verdad? Vengan para acá, entonces ya nada más. Porque si se movía, le tocaba doble. Bien, no estamos en estos tiempos o en esos tiempos. Hoy ha cambiado mucho la reprensión. Pero lo más importante en este asunto es que nosotros podamos saber educar sabiamente a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y ahí van a cambiar muchas cosas. Por último, capítulo 19, versículo 13. Capítulo 19, versículo 13. Ay. Primera parte. Dolor es para su padre el hijo necio. Dolor es para su padre el hijo necio. Hijos no saben cuánto dolor causan a sus padres cuando entran en un estado de necedad, cuando entran en un estado de rebeldía. De alguna manera pudimos trabajar con estos jóvenes que están presentes. Y de alguna manera ellos pudieron entender algunos conceptos que seguro han guardado en su corazón. Y espero que regresando a casa no haya situaciones repetitivas, sino que lleguen al grado de decir, que lleguemos al grado de decir como padres, caray, ¿qué le hicieron a mi hijo? Nada más no diga regrésenmelo al antiguo, ¿verdad? Sino que en el buen cambio podamos decir, gracias Señor por lo que has hecho por mi hijo. Pero ahora, si ellos tomaron acciones para cambiar, ahora nosotros como padres, 1, 2, 3, cuarto rol, según la escritura. ¿Cuál es el cuarto rol? Versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. No sea como aquel pastor que se levantaba cada mañana, sacaba el cinturón y le daba unos cinturonazos a sus hijos todos los días,
todas las mañanas. Hasta que llegó el momento que le preguntaron, oye, pero ¿por qué haces eso? ¿Se portaron mal? No. Es que la Escritura dice, reprende a tu hijo desde temprano. Parece chiste, pero es una anécdota. Un pastor, la ignorancia de las Escrituras. No se refiere, evidentemente no se refiere a eso, sino que haya una corrección. ¿Desde cuándo? Desde una edad temprana. Ay, es que no lo corrijas, está muy chiquito. ¿Usted sabe los berrinches que hacen los niños en los centros comerciales? Que nosotros decimos, Dios mío, mira el berrinche. Ah, caray, es el mío, dice. No, Señor. Tiene que enseñar a respetar en los lugares en donde estemos. Y todo comienza en casa. Pero bien, si actuamos de manera correctiva, también para nosotros hay una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? No provoques a ira a tus hijos, porque si tú no lo haces adecuadamente, va a haber una respuesta, y esa respuesta va a traer rebeldía sobre su vida. Y un día ya no lo vas a ver en casa a consecuencia de ello. Sin embargo, por otra parte, dice la Escritura, sí, críalos en disciplina y en amonestación en el Señor. Y para ello es necesario conocer su palabra. Y aquí es como terminamos esta breve explicación de los roles dentro del hogar, roles de la familia. Hay un quinto rol aquí que tiene que ver con respecto a los siervos y a sus amos. Todavía en la antigüedad había esclavos y se les exhortaba a los hombres que fueran sumisos, que atendieran a las indicaciones de sus jefes. Pero ese es otro tema. Quisimos hoy enfatizar sobre cada uno de los roles. Por lo tanto, hermanos, este es un buen momento para que tomemos conciencia. Cada uno en su rol de manera muy particular. Casadas, estén sujetas a su marido, porque él es la cabeza del hogar. Pero marido, también entiende tu rol dentro de la casa y ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla, así como Él se entregó por ella. Hijos, honren a sus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien, pero por último, padres, no exasperen o no lleven a la ira a sus hijos. Entendamos cuál es el plan de Dios para la familia. Entendamos que Dios tiene planes de bien para nosotros, quiere el bienestar, quiere familias fortalecidas. Nosotros necesitamos familias fuertes dentro de la iglesia para que sean un ejemplo a las familias que están fuera de la iglesia. Y vaya que si nosotros tenemos problemas, los que están fuera de la iglesia tienen muchos más problemas. Tenemos que dar gloria a Dios porque nosotros hoy tenemos la bendición de escuchar su palabra. Que si somos perfectos, no somos perfectos. Que nos hemos equivocado, sí, y muchas veces. Pero tenemos tiempo mientras estemos en la tierra, tiempo para corregir. Y no solamente para corregir, sino también para amar. Quisiera que se pusiese de pie y que nos reuniéramos en familia esta mañana. Vayan jóvenes, por favor.